el emprendimiento básicamente fluyó desde que soy chica hago cosas y no sé, siempre me gustaron las manualidades y bueno, y después ya de grande me gustaba mucho la parte de arquitectura, de maestro mayor de obra y me anoté a la Escuela Politécnica, o sea, tuve esas dos tensiones entre polivalente en aquel momento y Politécnica, la parte más técnica. Entonces, bueno, después me recibí de profe de artes visuales y si bien siempre hubo como un proyecto, siempre hice pintura, pinté cajas, pinté sobre madera, siempre mi objetivo era como tener mis propias ilustraciones. Y bueno, de repente cuando me recibí de profe de artes visuales pude conjugar todo esto que es un bagaje en realidad de que tengo recuerdo. Y conjugar esto de lo técnico con lo artístico. Y un día tomé un curso con María Steibel de la marca Ensoñación, ella es del Calafate. Y bueno, vino acá a dar un curso y bueno, me enganché ahí, fue mi primer curso en el 2010. Hice mi primer cuaderno, que bueno, ahora no lo traje, pero lo tengo todavía, lo conservo. Y bueno, y desde ahí fue que me introduje en este mundo y digo, bueno, esto es lo que quiero, esto es lo que me gusta, ¿viste? Así que bueno, básicamente lo que hace la encuadernación, si bien el emprendimiento ha fluido, ha tenido etapas, fases, arranqué también en el mundo de lo que es la encuadernación anillada, también haciendo unas especies de collage, hasta que pude encontrar la identidad del emprendimiento, que básicamente es clave para darle esa vuelta de tuerca, que la diferencie de cualquier tipo de emprendimiento que sea común, digamos, de otras personas que hagan lo mismo. Y bueno, al lograr que el emprendimiento tenga una identidad, lo que hace es que se corte un poco de las ofertas del mercado, digamos. Eso sucedió alrededor del 2015 más o menos, que nos enteramos de una convocatoria. En aquel momento ya estábamos trabajando con Euge, mi hermana gemela, ya estábamos como encarando algo juntas. Hasta ese momento la marca se llamaba Solo Vico era el nombre de mi marca. Y después, más o menos en el 2015, se suma Euge, entonces de ahí surge la marca Vico Mastita. Y bueno, todo surge básicamente cuando nos enteramos de una convocatoria de puro diseño en la provincia, convoca a artesanos, diseñadores, y bueno, en ese momento dijimos, hay que hacer algo que tenga que ver con lo regional, empezamos a leer las bases, todo, y dijimos, no, tiene que ser diferente, tiene que tener identidad local, regional, y que no sea algo que vos puedas ver en cualquier lado, que sea exclusivo, que sea bien local, en el que podamos contar historias de nuestra localidad. Y bueno, creo que ese fue como el salto. Quedamos seleccionadas, participamos durante 3 años en la Feria Puro Diseño, que se hacía en aquel momento en el mes de septiembre, después se empezó a organizar durante el mes de mayo y septiembre. Y bueno, en aquel momento presentamos toda una línea de encuadernaciones con ilustraciones de animales de la Patagonia. En este caso de los cuadernos eran una serie de 5 ilustraciones que incluían al guanaco, al zorro, al choique, al manque, que es el cóndor, y el pichecito. Todos tenían su nombre escrito en mapuzungún, ¿sí? En idioma mapuche. Entonces ahí, bueno, nada, ese producto fue clave porque ahí fue como el primer camino también para reencontrarme a nivel personal con mi propia identidad mapuche. Entonces fue ahí como el clic, ¿viste? Me acuerdo que en aquel momento usábamos el concepto de inspiración mapuche. Y después cuando logramos por ahí reencontrarnos con nuestra identidad, empezamos a hablar de diseño mapuche contemporáneo. Digamos como ya autopercibiéndonos de esa cultura mapuche. O sea, y hoy por eso nosotros, o sea, el eslogan de nuestra marca es diseño mapuche contemporáneo. Entonces ahí hay como un quiebre
entre inspirarse, como hace cualquier diseñador, y la otra forma de verlo, que tiene que ver con yacer de la cultura y poder comunicarlo. Entonces es otro el enfoque. Cuando yo me inspiro, miro desde afuera, se trata de focalizar en algo, seleccionar algo que a mí me gusta o que me interesó y eso hacer una reinterpretación. Pero hay una diferencia cuando surge esto de que empezamos a aceptarnos ya como parte de la cultura, autopercibirnos y tiene que ver con la autodeterminación de decir, de poder decir hoy sí, yo soy una persona que pertenezco al pueblo mapuche, ¿no? Entonces cambia el enfoque y ya no dejamos de inspirarnos, sino que nuestro enfoque es un poco desde la resistencia, ¿no? Desde pensar o de revitalizar todo lo que tenga que ver con la cultura. Con eso que desde en otros tiempos fue negado, fue silenciado, fue invisibilizado. Entonces es como yo siempre digo, este emprendimiento hoy es una forma de resistencia, por eso yo la identidad no la negocio. Cuando me piden un cuaderno forrado con tela estampada, con flores, tienen que ser las flores de acá del lugar, que esté anclado con la cultura. Y si no, bueno, me quedaré sin vender el producto, ¿no? Sin realizarlo. Pero la identidad no la negocio, porque es lo único que tenemos, digamos, como emprendimiento que nos diferencia de los demás. No es tan profundo como por ahí creen, porque un montón de gente nos pregunta. Pero Vico es el apodo de mi sobrina, que se llama Victoria, y Tita es su apodo también. Porque en aquel momento, bueno, yo no tenía mi hijita, entonces todo era mi sobrina. Entonces ahí surgió como Vico, o sea, ese apodo. Nada, dándole como esa identidad, ¿no? al emprendimiento. Pero básicamente es eso, no tiene nada detrás. Básicamente los productos que se generan en nuestro taller son del rubro marroquinería y del rubro encuadernación. La forma de producción es artesanal, 100% artesanal, incluso los estampados de las telas, muchos son, digamos, artesanales y hechos en serigrafía artesanal y los hace Euge. Y bueno, yo también sé hacer serigrafía, pero quien se dedica a estampar es Euge. Entonces, básicamente los productos son bolsos, cartucheras, en el rubro marroquinería, ¿no? Bolsos, cartucheras, billeteras, todo lo que tenga que ver con ese rubro, riñoneras, portacelulares, bueno, eso, que en este momento justo no se está produciendo ese rubro porque, bueno, por cuestiones laborales de Euge no está produciendo esa parte. Y después la otra parte que es la que me dedico yo, que es a la encuadernación artesanal, y me gusta decirle artístico artesanal porque tiene esa vuelta de tuerca que tiene que ver con lo artístico y no solamente con lo técnico. Y dentro del rubro hago agendas, cuadernos con hojas lisas rayadas, encuadernaciones de libros de artista, encuadernaciones de álbumes, encuadernaciones de álbumes fotográficos o de cuadernos para artistas tipo collage, desde un anotador hasta un producto más personalizado, con nombre, en algún momento con logos, ¿viste? Todo lo que tenga que ver con el rubro de encuadernación, incluso cartonaje. Por ejemplo, cartonaje, esta valijita contiene, primero que está forrada con papeles de diseños propios, ¿no? Y después lo que tiene es que contiene adentro un juego de cuadernitos, ¿sí? Para mostrar más o menos desde un anotador hasta una anilla, hasta ahí los puedo levantar. Sí. Costura manual y después anillado, ¿no? Como todas las posibles formas de encuadernación, simples, ¿no? Todo esto es un producto que armo en general para el Día de las Infancias y el envase que contiene es esta valijita que después, bueno,
una vez que ya los cuadernitos fueron usados, se puede usar para cualquier cosa, ¿sí? Entonces es como que también esa parte de cartonaje también, lo que tiene que ver con cajas, con alajeros, ¿sí? Y que eso ya no es tanto encuadernación, es más cartonaje, se le dice. Así que bueno, básicamente esos son los productos. El tema que estructura toda la marca es el pueblo mapuche y su cosmovisión, ¿sí? Entonces, dentro del mundo mapuche todo tiene un significado y por ahí un epeu, que sería como el equivalente a leyenda, no es exactamente lo mismo, es más un relato. La leyenda tiene que ver con algo que es fantasioso y sin embargo el epeu es algo que es cierto para la cultura, no es una cuestión fantasiosa, ¿sí? Que explica un poco la existencia de las cosas, ¿no? Cómo se crean las cosas. Entonces, dentro de cada una de las ilustraciones o de cada uno de los temas específicos de la cosmovisión que tenemos el tema de la platería, artes y oficios, platería y telar, y después todo lo que tenga que ver con la flora y fauna de la Patagonia. Y todas las encuadernaciones tienen además un escrito, un epeu, un relato que vincula la ilustración con el mundo mapuche, digamos, como lo que hace que por ahí el objeto no sea un mero objeto que resulte lindo a la vista o estético, sino que se convierta en un objeto que difunda nuestra cultura, ¿sí? Esa es como la vuelta de tuerca que le damos. Y deja de ser también un objeto de moda, ¿no? Porque rompe con la estructura de las modas, porque la cultura nunca pasa de moda y no va a pasar de moda. Entonces, ese es un poco el objetivo. O sea, el objetivo es que esto es difundir, como decía hoy, difundir, visibilizar. Hoy lo decía todo en negativo, ahora lo digo todo en positivo. El objetivo es visibilizar, es difundir la cultura. Incluso hay algunos relatos que también tienen un enfoque muy machista, entonces hicimos revisiones sobre los relatos, revisiones que tienen que ver con nuevas formas de ver a la mujer, ¿no? en las sociedades. Y bueno, también como mujeres, yo siento que ese compromiso de revisar los textos para que dejen de difundir mensajes machistas está bueno, ¿no? Entonces, bueno, tiene como toda una carga también de trabajo que tiene que ver con forma de vernos nosotras como mujeres en el emprendimiento, de vernos como nosotras como mujeres en la cultura mapuche y de todo lo que tenga que ver con el ser mujer en este universo, digamos. Las formas en que yo lo pensé cuando dije, bueno, voy a hacer primero, hicimos los animales y con eso quedamos seleccionadas para puro diseño y después en el segundo año que quedamos seleccionadas con las ilustraciones esas, de las mujeres. Y ahí, bueno, la fundamentación tenía que ver con la mujer en el mundo mapuche. Y bueno, y todo lo femenino, ¿no? Porque en la cultura mapuche es dual. Entonces está lo femenino, lo masculino, lo negativo, lo positivo. Y bueno, entonces ahí va surgiendo como las diferentes ilustraciones. Muchas son bien figurativas y otras son más bien abstractas y más de consolidar la idea y no hacer algo figurativo, ¿viste? Tienen un nivel de abstracción que por ahí necesita así de la explicación, o sea, y también muchas tienen experiencias. Muchos de los relatos son relatos que tienen que ver con charlas que nos ha contado mi abuelo o con charlas que yo he tenido que hemos tenido en las ceremonias, por ejemplo, imágenes que yo por ahí he recabado, me han quedado grabadas en las ceremonias, las que he participado, ¿no? Y bueno, nada, básicamente el emprendimiento tiene que ver con eso y está anclado 100% en eso y no es posible, justo la otra vez me habían invitado para el Día de la Mujer y trataba de explicar, porque ellos querían que yo responda bien del emprendimiento. Y yo le digo, pero no es posible separar el emprendimiento de la búsqueda de mi propia identidad. Entonces ahí es como que no hay, o sea, van de la mano.
como que empezaron juntos y seguirán juntos, sí, tal cual. Bueno, el proceso es, siempre la base de la encuadernación es un cartón, puede ser, en este caso yo tengo un cartón gris de 2 milímetros, cartón gris prensado, que se consigue en las librerías, pero si no puede ser, originalmente se hacía con desechos de imprenta, se comprimían y se armaba un cartoncito como hoy. Bueno, esto básicamente es lo mismo, es todo por capa, por eso se le dice cartón prensado. Entonces, se corta el cartón a la medida. Por ejemplo, ahora voy a hacer este tipo de encuadernación. Entonces, se corta una pieza de tela nomás y bueno, se forra, se deja el lomo, o sea, tengo tapa, contratapa y lomo, que son las partes de lo que es un cuaderno. Y bueno, básicamente el proceso es sencillo, lo que tiene que ser lo más exacto posible, porque si no, ¿qué sucede? No cumple, como que tiene una función. La encuadernación surge a partir de la necesidad de preservar la documentación. Entonces, tiene que cumplir esa función. Entonces, ha habido un avance tecnológico en torno a lo que es la conservación de documentos, que lo último prácticamente ha sido el anillado. Al principio lo más antiguo que se tiene registro son las piedras que se anillaban con una especie de aro, que ahora en la versión moderna son 2 cartones y el aro de la secundaria, esos aros que se usaban, que se usan todavía en las carpetas. Esa fue como la primera encuadernación. Y en torno a eso siempre fue la preservación de los documentos. Entonces, técnicamente hay que seguir una estructura técnica o unos pasos bien estrictos, cosa de que cumple esa función, ¿sí? Y bueno, básicamente después en este caso lo que vamos a hacer después es, esta es una encuadernación de tapa de lomo flexible y es reversible, ¿sí? ¿Qué significa reversible? Que una vez que se me gasten las hojas, yo descoso la costura y puedo reemplazar las hojas, ¿sí? Y además reversible significa que puedo volver atrás. Entonces, si de alguna manera yo me equivoco en alguno de estos pasos, puedo ir volviendo para atrás. Este tipo de encuadernación lo permite, ¿viste? Y depende técnicamente, ahora lo más innovador tiene que ver con estructuras en las que se pueda volver para atrás, en las que no se use pegamento. Entonces llaman, hay encuadernaciones, estructuras sin pegamento, estructuras con costura expuesta, estructuras tradicionales tipo las de libro que se llaman bradel y que tienen una costura que la tapa el lomo. Y bueno, y de ahí hasta por ejemplo, es tapa dura, pero después también se puede hacer con tapa blanda, más parecido a un anotador, como mostraba recién con engrampado o anillado, ¿viste? Y bueno, básicamente si bien técnicamente cada encuadernación tiene su forma de realización, todo es como que van fluyendo. Tomás un poquito de esta para hacer esta y tomás un poquito de otra para hacer otra, ¿viste? Entonces como que una vez que te iniciás en este mundo es como que necesitas ir aprendiendo más o ir adquiriendo todas las técnicas para poder dar respuesta a todas las necesidades. En este caso, por ejemplo, tengo una encuadernación tapa blanda, flexible, pero lo que tiene es una apertura de 360 grados, ¿sí? Entonces, esto que es una bitácora de viaje o de campo, está bueno que tenga esta función porque es más cómodo. En general no van a tener una mesa donde apoyar, entonces lo sostenés sobre tu mano y esta flexibilidad, esta apertura es recontra funcional a ese objetivo, digamos. Y después lo que tiene también es que al ser tapa blanda es liviano, entonces no te genera peso si andás caminando por el campo haciendo un trabajo de campo, supongamos. Entonces, de acuerdo también a la necesidad, ¿viste? Hay una encuadernación para cada necesidad.
Y bueno, por suerte, si bien ha avanzado mucho la necesidad de no usar hojas, de hecho muchos de los documentos ya no se imprimen, por suerte hay mucha gente que sigue eligiendo este rubro y bueno, y que sigue pidiendo, digamos, encuadernaciones personalizadas y de acuerdo a la necesidad. En realidad cuando me piden, por ejemplo, a mí un cuaderno para un evento de 15, un casamiento, enseguida pregunto o enseguida lo que trato es de coordinar con el cliente si quiere alguna imagen especial, si quiere que vaya la foto de la persona en la tapa, si quiere que vaya grabado, si quiere todo lo que yo puedo ofrecerle, digamos, desde mi emprendimiento. Claro. Entonces, hablamos ahí, tenemos un ida y vuelta y muchas veces termina siendo como muchas veces buscan personalizarlo con la foto de la misma foto que usan en la tarjeta o con la misma temática. Entonces, nada, se va trabajando con el cliente para en realidad cumplir sus necesidades, digamos, y que le guste. Por suerte, toda la gente me devuelve me hace buenas devoluciones y igual yo siempre, cualquier cosa, decime porque a mí me gusta siempre mejorar, ¿viste? Siempre mi objetivo es que sea mejor, que sea más útil. Uno de los objetivos es también que sea útil, ¿viste? Que sea de uso eficiente para la necesidad, pero que bueno, que no solo cumpla con esa necesidad, sino que también después se convierta en algo que quieran conservar, digamos, no que sea de desecho una vez que gastaron el cuaderno. Entonces yo cuando aparece algún cliente le digo, mira, esta estructura te sirve para esto, esto, y en general tengo muchos clientes que han comprado esta estructura y cuando terminan de gastar el contenido de las hojas, me piden si le puedo recambiar las hojas y siguen usando la estructura. En algún momento vendimos a locales, seguramente o pueden llegar a encontrar algo en El Rastro o acá en Esquel. En Trevelin pueden encontrar algo en la Kermés. Pero bueno, ahora hace bastante que solo las ventas las hacemos en las ferias y después nada, como ya tienen mi contacto, hago mucha difusión en las redes, entonces nada, me contactan por ahí y en general, y siempre tengo clientes, digamos. Todo en Esquel, en algún momento, en el momento de mayor auge del emprendimiento, estuvimos vendiendo en Comodoro, en las grutas, en lugares así más, en Puerto Madryn, en lugares un poco más turísticos. Y también cuando por ahí la economía lo permitía y nuestra disponibilidad laboral lo permitía, hacíamos recorridos por ferias, ¿no? Por diferentes ferias. Ahora solamente estamos participando en la Feria Garralda de Trevelin y en las ferias que se organizan acá en Esquel. El cliente de nuestra marca es un cliente que, primero que pone en valor lo artesanal, que valora lo cultural y que en sí se toma ese tiempo también, que por ahí no muchos tienen en la vorágine de la diaria, de sentarse 10, 15 minutos con nosotros y que le expliquemos de qué se trata esa ilustración que tiene. Entonces es un cliente básicamente que simpatiza también con la causa, son clientes que de alguna manera no solo se acercan por la cuestión que les gusta, o sea, no porque sea lindo, sino porque tienen, digamos, una forma de consumir que no tiene que ver con consumir lo masivo, ¿no? Buscan la exclusividad, buscan los objetos únicos, buscan los objetos personalizados, y eso solo muchas veces te lo da lo artesanal. Entonces, y el oficio, digamos. Yo me considero que conozco bastante del oficio y esto lo considero un oficio. Si bien cualquiera puede hacer un cuaderno, detrás de esto hay un oficio, ¿no? Y entonces hay un oficio, hay capacitación, hay formación, hay momentos en los que uno se sienta a crear y bueno, esos son momentos en los que nada,
por ahí te sentás y no pasa nada, y por ahí te sentás y de repente sacás algo súper original que te re gusta y que gusta al cliente. También lo vas viendo, porque el objetivo de todo emprendimiento es vender, ¿no? Entonces vas viendo también la necesidad, qué es lo que más consumen, qué es lo que está más demorado. Aunque demorado en algún momento se vende, o sea, hasta que aparezca la persona, ¿viste? Es como que ese objeto espera a que la persona aparezca. Y yo prefiero muchas veces eso antes que se lleven, que compren, no sé, 10 cuadernos y no le den el valor que por ahí tiene. Para mí es mi mundo, no sé. Para otro, o sea, obvio, es desde mi mirada. No, por supuesto. Para mí es mi mundo, es mi momento de encontrarme conmigo misma. Incluso es un espacio si se le puede llamar así, muy introspectivo, digamos, introspectivo, en el que estás con vos mismo nomás. De hecho, mi forma de trabajar es en solitario. No sé si hay gente, me cuesta mucho trabajar, concentrarme, incluso me equivoco bastante. Entonces es como mi momento, ¿viste? En el que, nada, yo me encuentro con los materiales, juego con eso, creo y siempre al final termino insistiendo hasta que el objeto me guste a mí, y ese sería como el estudio que deben hacer las grandes cadenas de mercados de ese objeto, si sale o no al mercado, ¿viste? El filtro es que me guste a mí y que me convenza a mí en todos los niveles, digamos. ¿Es algo que yo compraría? Sí, es algo que yo compraría. Y ahí ese objeto ya lo publico y todo eso. Pero hay un montón de cosas que, obvio, como todos, tenemos cosas que no nos gustan, cosas que guardamos ahí hasta que sea el momento de sacarlas, o cosas que no las sacás nunca, que las terminás haciendo otra cosa con esa misma. Pero bueno, básicamente para mí es mi mundo, me encanta, a mí me encanta. Y ese, no sé cómo decirle, fanatismo, no sé cómo decirle, pero yo por lo menos tengo que estar, de hecho, por ejemplo, yo además de dedicarme al emprendimiento, trabajo en escuelas, trabajo en la parte administrativa y soy docente de artes visuales en secundaria, pero este es como el momento para estar yo, para ser yo misma, digamos. Entonces por eso digo, si lo tengo que escribir es mi mundo. Mira, en realidad ahora el emprendimiento está complicado, complicado, no sé si es la palabra, pero bueno, básicamente la economía está compleja, la gente prioriza otras cosas y es sumamente entendible. Y yo agradezco que igual sigan, cuando tienen que hacer un regalo o hacer un presente, igual me llamen y me compren. Pero bueno, básicamente los tiempos no son los mejores económicamente, entonces por ahora proyectos así o de salidas a ferias y todo eso no tengo. De hecho, estoy en este momento de mi vida estoy fluyendo entre estos 3 trabajos, y en 2 escuelas y este. Y entonces de repente me doy cuenta que no alcanzan las 24 horas para hacer tanto, ¿viste? Entonces siempre igual como no solo como emprendimiento, sino romper la barrera del hobby, ¿viste? Siempre trato de tener stock, siempre trato de innovar, de mover las redes. O sea, mi objetivo es en algún momento poder vivir de esto. Ese es como mi máximo proyecto. Y bueno, y en pos de eso voy, digamos. Siempre todos los emprendimientos hay que darle como un espacio. Cuando sentís que no es. Y bueno, y eso es lo que después te hace o seguir o abandonarlo totalmente. Y yo lo sigo eligiendo siempre. Así que ese es como mi proyecto. Bueno, se pueden contactar a mis redes, Instagram vico.tita, con doble A al final. En Facebook Vico Tita, con doble A al final.
Y si no, a mi WhatsApp, al 2945 60 41 33.